Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Mi nombre es Elena, para aquellos que no me conocen, y este es un canal de autoayuda y espiritualidad. Si te gusta esta temática, suscríbete y así no te perderás ningún vídeo. Yo tengo la misión de transmitir el despertar de la conciencia universal y ese es el motivo por el cual escribí mi libro El despertar es el camino, de editorial Círculos Rojos. Es un libro totalmente canalizado, tanto el texto como la portada. Lo escribí el año pasado en el confinamiento y es el mismo objetivo por el cual abrí este canal. Un día me desperté y me fui a mi mesa de trabajo, dibujé la portada e incluso los colores que debía tener. Yo no soy dibujante, me salió mal el dibujo, pero era suficiente para pasar esa idea con las frases, colores, dibujo, todo a la editorial, que consiguió hacer la portada que yo había visto anteriormente. Yo hablaré hoy de mi libro en este vídeo y daré la opinión de algunos lectores que lo han leído para que estos comentarios puedan ayudar a otras personas. Tras los acontecimientos inesperados en el 2012, salí de mi zona de confort. Esto lo explico en mi vídeo El despertar de la conciencia, que os los dejo aquí arriba. A partir de ahí empecé a meditar. Entré en el mundo de Reiki. Algún día dedicaré también un vídeo al Reiki para aquellos que no lo conozcan. Empecé a tener cada vez más curiosidad por el mundo espiritual. Empecé a leer libros, ir a charlas. Me venían a mis manos libros que tenía que leer y posteriormente me di cuenta que servirían para mi despertar. El libro con el que me inicié en este mundo espiritual lo conocí de una manera muy curiosa. Me llegó a través de una señal que debía localizarlo y leerlo, y os voy a explicar cómo llegué a él. Yo estaba viendo una película en Netflix y el protagonista estaba escalando una roca a pie de mar. Llevaba una mochila y se resbaló. Cayó al mar y a medida que iba hundiéndose en el mar, se abría la mochila y se iba desprendiendo de ella lo que llevaba. Llevaba también la mochila un libro. Ese libro va cayendo hacia la profundidad del mar y va girando a medida que va cayendo, pero no se ve el título. Pero algo me decía que tenía que saber qué libro era y leerlo. Rebobiné varias veces la película y era imposible ver el título, no se veía. Lo que sí se veía era el formato de la portada y los colores. Me fui en ese momento a Google y busqué libros porque el formato era con unos dibujos y colores amarillo y verde. Y busqué los colores amarillo y verde y en cuanto a libros, me salían muchísimos. Estuve varios días buscando el libro y no lo encontré. Volví a ver la parte de la película donde caía el libro y rebobinando muchísimas veces hasta que vi una letra. Entonces, con los colores del libro, la letra, di con el libro en internet al cabo de unos días. Y no sabéis qué libro era el que llevaba en la mochila el protagonista de la película. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Leí el libro y empecé a ver la vida con otros ojos. Otro libro que me ayudó mucho fue el de JJ Benítez, Pactos y Señales. Este libro lo terminé de leer en el confinamiento y empecé a pedir señales, tal como lo hacía el autor del libro, porque él recibía muchas señales. Entonces yo fui pidiendo cada vez más señales y más señales recibía. Empecé a meditar más frecuentemente y empecé a recibir mensajes a través de la canalización y todo lo que recibía lo escribía, hasta que me transmitieron que tenía que escribir un libro con esos apuntes, porque debía transmitir esos mensajes a los demás. De esta forma fui entrando más en el mundo espiritual, que me dirigió al despertar de la conciencia y a descubrir mi misión de vida. En una de las canalizaciones me llegó el siguiente mensaje. El motivo del libro es ayudar al despertar de la conciencia y que entre todos podamos contribuir al despertar de la conciencia universal para construir un mundo de amor y paz. Y esta es mi misión y la finalidad del libro. El libro guía al lector a descubrir cuál es su misión de vida, si aún no lo ha descubierto. En los mensajes canalizados al hablar de la conciencia universal, aparte del libro, pensé que debía utilizar otro medio más para que llegase más personas, esos mensajes canalizados, para el despertar de la conciencia. Y pensé en un canal de YouTube que puede llegar a más personas y de distintos países. Y este es el motivo de este canal, el transmitir los mensajes canalizados para ayudar al despertar de la conciencia universal. Por ello os pido que os suscribáis y compartáis mis vídeos, así podrá llegar a muchas más personas. Parte de los beneficios del libro, El despertar es el camino, irá a FENES Málaga, que es una asociación de familiares y personas con problemas de salud mental. Aparte de los mensajes del libro, estaréis colaborando con dicha asociación.
Podéis pedir el libro para ventas internacionales en amazon.com, para ventas en Latinoamérica en caucelibros.com y en España en amazon.es y en cualquier librería podéis pedirlo, y en cualquier plataforma de libros en internet también. Yo os dejaré debajo del vídeo los enlaces. Os voy a leer ahora algunos comentarios que me han hecho llegar algunos lectores de mi libro El despertar es el camino. El primero, uno de ellos. Este libro me ha ayudado a profundizar más en mi interior, en la energía que cada uno tenemos, en la fuerza de la mente. Da muchos buenos consejos en las distintas temáticas que aborda y ya lo estoy poniendo en práctica. Me ha gustado mucho. Otro comentario. Libro totalmente recomendable. Esta pandemia nos ha hecho cambiar a muchas personas y nos ha ayudado a despertar en todos los sentidos. Elena, a lo largo del libro, nos va mostrando su despertar de conciencia y cómo la vida la ha ido llevando a tomar ciertos caminos. Escrito en su totalidad durante el confinamiento, nos hace ver a su vez que tomarse las adversidades como crecimiento personal es algo que todos deberíamos aprender. Otro comentario. Elena, felicitaciones por tu libro. Motivas al lector a intentar descubrir su propio despertar y con tus experiencias escritas a tomar otras perspectivas en la vida. Y el último comentario de los que he elegido dice, el libro El despertar del camino de Elena Martínez es una guía maravillosa para las personas que hemos vivido bajo unas normas y enfoque de la vida totalmente disciplinarias y rígidas. Cuando tu propia experiencia vital te demuestra que por ahí no debes seguir y que eso afecta a los que te rodean, entonces para y te encuentras perdida y necesitas de un faro, una guía que te muestre que puedes despertar, que hay otro camino a seguir. De ahí este maravilloso mapa de inteligencia emocional que es este libro. De la experiencia y ejemplos concretos de su autora Elena Martínez. He aprendido cómo hacer ese camino ante experiencias vitales como la relación con tus hijos, la relación con tus mayores, con tu pareja, con las enfermedades, con la felicidad, el despertar de la mujer. Ha sido un regalo este pequeño libro para mí. Espero que su autora continúe escribiendo para seguir caminando juntas, viendo que en ese camino no está sola. Os agradecería también a los que leáis el libro que me pongáis vuestras opiniones en los comentarios aquí abajo. He querido hacer este vídeo del libro porque está ayudando a muchas personas. Lo sé por los comentarios que me llegan. Es un libro que habría que tener en la mesilla de noche, como digo yo, y retomarlo de vez en cuando. Aparte, un libro es un regalo que puedes abrir una y otra vez. Bueno, amigos, espero que leáis el libro y os ayude en vuestro despertar de conciencia para los que ya estáis despiertos y para los que no, que sea el inicio de vuestro despertar. Darle un like, comparte y suscríbete. Os deseo que seáis muy, muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.